Todo empezó en las montañas del Himalaya. Carl era uno de los exploradores más famosos de la región, y su sueño era encontrar y capturar al Yeti, una criatura legendaria que vive por estos lares. Un día, mientras él y su equipo exploraban en las montañas, Carl oyó extraños sonidos a lo lejos. Parecían rugidos y sonidos que no podían pertenecer a ningún animal conocido. Decidió que podía tratarse de Bigfoot y se puso a buscarlo. Durante días recorrió las laderas cubiertas de nieve, escuchando esos misteriosos sonidos. Pero, por desgracia, no pudo encontrar nada que indicara la presencia de Bigfoot. Entonces decidió que todo era ficción y cuentos de hadas, y decidió volver a su equipo y continuar su investigación. Pasaron unos 10 años. Muchas cosas cambiaron. Los intereses de Carl también cambiaron. Empezó a apreciar la naturaleza de otra manera. Le gustaba viajar solo, lejos de la civilización, para poder seguir sus propios intereses y deseos, sin limitarse a comprometerse con otras personas. Le gustaba disfrutar de la paz y la meditación sin estímulos externos. Carl se sentía libre e independiente cuando estaba solo, y esto le proporcionaba armonía y paz interior. En 1999, Carl decidió viajar a la isla Sentinel, oficialmente llamada Isla Sentinel del Norte, una de las islas menos estudiadas del planeta. Hermosa, verde tropical, pero inaccesible para el hombre moderno. Se puede llegar, pero es extremadamente difícil salir con vida. No hay miles de serpientes venenosas como en Caimara Grande. Es un lugar de gran belleza natural y lejanía. Hay impresionantes vistas del océano, pintorescas puestas de sol y una gran variedad de vida marina, como ballenas, leones marinos y delfines. El hombre que transportó a Carl a través de la bahía en su barca le dijo que había elegido un lugar desafortunado, ya que aquí había desaparecido recientemente un hombre. Tras dudar un momento, añadió que lo había matado un Sasquatch. Carl fingió que nunca había oído hablar de Bigfoot y rogó al indio que le hablara de él. Entonces Carl sonrió y dijo que esos monos solo se encontraban en Rusia y que todos los rumores sobre Bigfoot no eran más que una leyenda local. El indio negó con la cabeza y no dijo nada. Carl accedió a recogerlo dentro de 2 semanas y fue a buscar un lugar para acampar. Se instaló bajo la copa de un gran roble por el que corría un arroyo. Colgó su capa y su jersey de abrigo en las ramas. Los primeros días cazó un ciervo, cocinó su carne en el fuego y disfrutó de la paz, la tranquilidad y el buen tiempo. Así pasaron 6 días, pero al 7º día, Carl se despertó por la mañana, salió del saco de dormir y buscó sus pantalones, que había colgado en una rama antes de acostarse. Pero no estaban allí. Los pantalones estaban tirados en el suelo, arrugados por alguien, y las latas de conserva, que la noche anterior habían estado bien dobladas, estaban desparramadas. Carl pensó que había sido un puercoespín. A la noche siguiente, Carl metió las botas en el fondo del saco de dormir, metió las latas en la mochila, la colgó de la rama de un roble y puso la escopeta cargada a su lado por si acaso. Por la mañana se dio la vuelta a la mochila y la puso en la rama, y todo su contenido estaba bajo el árbol. Lo más importante, el cadáver de un ciervo empapado en agua fría, desapareció en el arroyo. Claramente no era un puercoespín en el campamento. ¿Qué podría haber sido? ¿Un oso? Pero el animal no había tocado al hombre. Carl buscó huellas, pero solo encontró depresiones en la arena. Parecían huellas humanas. Carl llegó a preguntarse si el viejo indio que le había ayudado a subir a la barca intentaba asustarle, pero rápidamente cambió de opinión. Recogió todas las provisiones en su mochila, todo intacto, excepto la bolsa de ciruelas, pasas ahuecada. Se le ocurrió que podría tratarse de una tribu de indios que vivía en la isla, y decidió poner a prueba su hipótesis.
Carl se dirigió hacia la dirección de donde provenían los extraños sonidos. Y al cabo de unas horas encontró monos jugando y gritando en la orilla de la isla. Resultó que estos monos estaban creando todos los sonidos. Al principio, eso le pareció extraño e inusual a Carl. Con el tiempo, se dio cuenta de que no eran una tribu de indios, sino solo animales que vivían en la isla. Pero, ¿de quién son estas huellas? La noche anterior, Carl decidió encontrar al misterioso visitante por todos los medios. Al anochecer, el tiempo empeoró y las nubes cubrieron el cielo, temiendo que el dosel de robles no protegería sus pertenencias de la lluvia. Carl metió su mochila con provisiones, su rifle y su cuchillo, y sus botas en el saco de dormir, para prepararse para la noche. No se desvistió, y se metió en el saco de dormir con la chaqueta y los pantalones. Cuando la primera gota de lluvia golpeó su frente, apretó las correas del saco de dormir y se cubrió la cara, dejando solo su nariz al descubierto. Por suerte, Carl no tenía insomnio. En cuanto cerró los ojos, se durmió profundamente. Por la mañana, se despertó con un viento frío que soplaba a través de su saco de dormir. Al mirar fuera, vio que su hoguera estaba apagada. Su mochila y su fusil estaban tirados cerca, y sus botas ya no estaban en sus pies, sino cerca del fuego, donde las estaban secando. Carl se dio cuenta de que nadie había visitado su campamento durante la noche, pero él mismo estaba lo bastante alerta como para mantener alejados a huéspedes no deseados. Por la mañana, ordenó el campamento. Comprobó cada rincón para asegurarse de que no faltaba nada. Recogió todas sus pertenencias y las apiló ordenadamente en su mochila. Comprobó el resto de sus provisiones y se aseguró de que estaban en orden. Carl también miró alrededor de su campamento, para asegurarse de que no quedaba ninguna pista de la invasión maligna. Se llevó su caña de pescar, cebo y algunos aperitivos. Hacía buen tiempo y disfrutaba de la paz y la tranquilidad. Con cada lance de la caña se relajaba más y más, olvidando todas sus preocupaciones y problemas. Por fin, cuando el sol empezaba a ocultarse, Carl pescó su primer pez. La emoción le embargó y se sintió como un auténtico ganador. Mientras el pescado se asaba en el fuego, se tumbó en la hierba y disfrutó del delicioso almuerzo que él mismo había preparado. Después de comer, Carl decidió dar un paseo por el barrio y explorar la naturaleza. Disfrutó de la belleza del bosque que lo rodeaba y escuchó el canto de los pájaros y el sonido del arroyo. Inspirado por la naturaleza, decidió quedarse en aquel lugar una noche más para disfrutar de la soledad y la paz. Aunque le inquietaban aquellas cosas extrañas, pudo calmarse y descansar. La noche llegó rápidamente y Carl encendió un fuego para calentarse. Antes de acostarse, se sentó junto al fuego, reflexionando sobre el día anterior, sus aventuras y lo mucho que apreciaba el tiempo pasado a solas con la naturaleza. Se metió en el saco de dormir. La noche fue tranquila y apacible, sin aventuras ni problemas. Al día siguiente, después de prepararse el desayuno y meterlo en un saco para llevárselo a su larga caminata, Carl salió en busca de rastros del misterioso desconocido. Recorrió el vecindario, examinando cada centímetro de suelo y árbol en busca de pistas. Carl pasó los días siguientes recogiendo leña. Recorrió el vecindario en busca de ramas secas y árboles que pudieran servir de combustible para un fuego. Miró cada árbol y cada arbusto. Para encontrar material adecuado para hacer fuego, Carl utilizó un cuchillo para cortar ramas gruesas en trozos que fueran cómodos de transportar. También recogió hojas secas y hierba que utilizó como lecho para el fuego y para encender la llama. Al día siguiente, Carl decidió dar un paseo por el barrio. Se llevó una mochila con comida y agua, un rifle por si había peligro y, por supuesto, su fiel cuchillo.
Carl exploró los senderos del bosque y los picos de las montañas. Disfrutaba de la belleza y la tranquilidad de la naturaleza. Para cenar, abatió a su presa y cocinó un asado en el fuego. Tras regresar al campamento, se fue a la cama. Carl tuvo un sueño terrible en el que había sido capturado por monstruos peludos y enviado a una isla remota donde debía luchar contra bestias salvajes y sobrevivir en un entorno hostil. Se sentía atrapado e impotente. Sin saber cómo salir de aquella pesadilla, Carl se despertó sudando frío. El corazón le latía frenéticamente en el pecho. Se dio cuenta de que solo era un sueño, pero el miedo seguía temblando en su cuerpo. Para calmarse, Carl se levantó de la cama y salió al aire libre. Respiró profundamente aire fresco e intentó ordenar sus pensamientos. Se dio cuenta de que todo aquello no era más que producto de su subconsciente, y que en realidad estaba a salvo, como si significara algo, como si el sueño hubiera sido por algo. Pero Carl solo se daría cuenta más tarde. Pasó todo el día de excursión, disfrutando de la naturaleza y olvidándose del terrible sueño. Subió a la cima de la montaña y contempló la magnífica vista que se abría ante él. La puesta de sol era magnífica, y Carl se dio cuenta de que ninguna pesadilla podía eclipsar la belleza y el poder de la naturaleza. Se sintió libre y fuerte, listo para afrontar el reto de cualquier adversidad. Al caer la noche, Carl regresó al campamento y encendió de nuevo el fuego. Se sirvió té caliente y disfrutó del silencio y la soledad. Sus miedos y dudas se desvanecieron, dejando paso a la calma y la confianza. Carl se durmió sabiendo que, aunque volviera a tener un sueño terrible, sería capaz de superarlo y mantenerse fuerte e inquebrantable. Ya no estaba tumbado en su saco de dormir, sino colgado como si estuviera de viaje. Temblaba. Las pistolas y las latas se clavaban en su cuerpo con sus afilados bordes, y estaba colgado en la más absoluta oscuridad. Quiso usar un cuchillo para abrir un agujero en el saco de dormir, pero sus brazos y piernas no se movían. El saco de dormir de rizos estaba siendo arrastrado por algo grande y muy fuerte. Algunos bufidos y gruñidos llegaban de vez en cuando hasta el indefenso hombre. ¿De verdad le había secuestrado aquel hombre enorme, salvaje y peludo del que hablaba el hombre? Carl se lo preguntó muchas veces mientras sentía que lo levantaban junto con la pesada carga. Lo que más le confundía era el hecho de que iba armado, pero no podía usar pistola ni cuchillo. Carl había oído hablar de los indios que vivían en la isla. Le habían dicho que estos nativos están aislados del mundo exterior y conservan su cultura y modo de vida únicos. Rechazan el contacto con el mundo exterior y protegen estrictamente su territorio. Hay una ley que prohíbe invadir su territorio y todo intento de contactar con ellos está prohibido. Pero no eran ellos. Lo más espeluznante fue cuando sintió su saco de dormir suspendido en el vacío y cayendo hacia abajo como si estuviera en un ascensor. El saco de dormir cayó al suelo y este ascensor parecía haber llegado a su final. Su cuerpo se congeló por completo y le costaba incluso moverse. Sacó la cabeza del saco de dormir y respiró aire fresco. Todavía estaba oscuro y oía murmullos y conversaciones. Al amanecer, salió del saco con la pistola en la mano. En todas direcciones podía ver las vagas siluetas de 4 enormes criaturas bípedas. ¿Qué queréis?, fueron las primeras palabras que le vinieron a la mente. Varias voces murmurantes le respondieron. Sin moverse de su asiento, Carl miró fijamente a la criatura que estaba a su lado. Era claramente una familia de salvajes. Todos estaban cubiertos de pieles, no llevaban ropa y parecían simios gigantes. Sin duda, lo había arrastrado hasta allí su líder, un varón adulto de 2,80 metros. Su piel estaba cubierta de espeso y rizado pelo oscuro. Sus ojos eran agudos y fríos, como linternas en la noche profunda.
Medía hasta 3 metros de altura. Sus dientes estaban afilados como cuchillas y brillaban en la oscuridad de la cueva. La cara del monstruo estaba contorsionada por el odio y la ira, como si fuera una criatura de pesadilla, dispuesto a devorarlo todo a su paso. Su anciana, una mujer adulta con un saco de pieles caído sobre el pecho, estaba claramente disgustada de que su marido hubiera traído a un hombre bestia de 2 patas a su casa. Los hijos de la pareja, una mujer joven y un hombre, estaban claramente asustados por la aparición del hombre. La hembra y el niño monstruo entraron en la cueva tras el gigante. La hembra era algo más pequeña, pero seguía cubierta de un espeso pelaje oscuro. Sus ojos eran suaves y tristes, a diferencia de la ira y la amenaza que provenían del gigante. Se acercó al héroe y lo olfateó, haciendo ruidos silenciosos. El bebé de los monstruos era pequeño e inusualmente mono. Estaba cubierto de pelaje esponjoso y parecía un cachorro torpe. Se acercó a Carl con curiosidad en los ojos y empezó a jugar con los jirones del saco de dormir. A Carl le pareció que hacía ruidos raros. El viejo gesticulaba y murmuraba. Algo les decía a los demás cómo había conseguido esta maravilla extranjera. Cuando salió el sol, las criaturas peludas se marcharon, dejando a Carl solo. Miró a su alrededor. Había acantilados escarpados por todas partes. Solo en un lugar había un pequeño pasadizo en forma de U que llevaba a algún lugar hacia arriba. Carl eligió un lugar arrastrando el resto de sus pertenencias. Habían desaparecido ciruelas pasas, macarrones, una caja de cartuchos de rifle y cerillas, y empezó a pensar cómo salir de aquel embrollo. Aún tenía cerillas en el bolsillo de la chaqueta. En una caja impermeable. La comida enlatada podía durar varios días. Más que eso. No podía quedarse aquí 2 días. Los yetis no le habían molestado. Parecían observarlo a él y a todas sus acciones desde lejos. Era como si fuera un actor de teatro o un payaso. Y ellos eran su público. Por supuesto, Carl no tenía intención de quedarse con ellos. Pero en cuanto llegó al pasadizo entre las rocas, los líderes se levantaron como del suelo. El yeti agitaba los brazos y murmuraba amenazadoramente. Algo así como «Zuka, Zuka». Uno podía intentar dispararle, por supuesto, pero cualquiera de los otros yetis podría volarle la cabeza de un solo golpe. Había que esperar el momento oportuno. Un día se despertó, pero no había nadie. Solo una fuerte lluvia golpeaba el techo de la cueva. Carl decidió aprovechar el momento e intentó trepar por el pasadizo de las rocas. Sabía que era su única oportunidad de escapar del cautiverio de los yetis. Avanzó con cautela por el estrecho pasadizo, iluminado solo por un pequeño resquicio de luz. Su corazón latía frenéticamente y su piel estaba cubierta de sudor frío. De repente, oyó un fuerte rugido y un ruido detrás de él. El yeti se dio cuenta de que iba a correr. Carl aceleró el paso, pero las piernas empezaron a temblarle de miedo. Corrió unos metros más y de pronto cayó, sintiendo un fuerte golpe en la espalda. Miró hacia atrás y vio a un yeti gigante de pie sobre él con un látigo de piedra en alto. Le golpeó en la cabeza y todo se oscureció. Perdió el conocimiento durante un rato, pero cuando despertó, se encontró en una cueva atado con cuerdas y sin poder resistir. Sintió miedo y desesperación, sin saber qué ocurriría a continuación. De repente, un gigante apareció de la oscuridad de la cueva. Empezó a gruñir y a parpadear, y sus ojos llenaron el aire con su ominosa presencia. Carl cerró los ojos. No quería ver el horror que le esperaba. El monstruo se acercó y empezó a tocarlo y examinarlo. El cuerpo emitía ruidos apagados. Carl sintió que se le ponía la piel de gallina con el mero contacto. No sabía lo que la criatura le haría, pero estaba preparado para cualquier cosa. El monstruo pasó lentamente las manos por el cuerpo de Carl, explorando cada parte de su piel.
Su tacto era inusualmente frío y suave al mismo tiempo, provocando una sensación aterradora en Carl. El monstruo le escrutó la cara, el cuello, el pecho, los brazos y las piernas, como si intentara comprender su estructura y anatomía. Los ojos del monstruo estaban llenos de curiosidad, mientras seguía tocando y examinando el cuerpo de Carl. Su piel reaccionaba instantáneamente al contacto, y él sentía que su cuerpo respondía a cada roce. Carl estaba tenso, y al mismo tiempo fascinado por aquella extraña experiencia que no podía comprender ni explicar. Tenía que hacerse a la idea de que estaba a merced de aquel monstruo y no sabía qué iba a pasar a continuación. Desesperado, Carl gritó, pero su grito se apagó en la inmensa caverna. Sin llegar a nadie, el monstruo continuó sus exploraciones como si el hombre fuera un objeto de interés o un experto. De repente, el monstruo se detuvo y levantó la cabeza, moviendo las orejas hacia un lado como si hubiera oído algo. Luego se volvió hacia la salida de la cueva y gritó algo en su propio idioma. Poco después, otro yeti entró en la cueva, el más grande de todos. Su aspecto era aún más impresionante e intimidatorio que el de los anteriores. Carl se dio cuenta de que sus actuales amos se habían reunido para discutir su destino. Estaba completamente indefenso y no podía escapar a ninguna parte. Estaba dispuesto a aceptar cualquier resultado con tal de evitar la muerte. El monstruo empezó a hablar con el gran yeti, utilizando gestos y sonidos que Carl no podía entender. En un momento dado, señaló al joven monstruo y luego a Carla. Algo en su tono y en sus gestos hablaba de una decisión. Carl comprendió que su destino estaba sellado. Era prisionero del yeti y su futuro dependía exclusivamente de ellos. La emoción y el miedo llenaban su alma, pero estaba dispuesto a aceptar lo que tuviera que soportar. Carl se quedó solo en la oscuridad, sin saber lo que le esperaba a continuación. Se colgó de las cuerdas y esperó a ver qué ocurría. Su corazón latía frenéticamente y sus pensamientos daban vueltas en su cabeza. Solo se le ocurría una forma de escapar. Carl se dio cuenta de que tenía que salir de la cueva de alguna manera para salvarse de aquellas terroríficas criaturas. Empezó a pensar en diferentes formas de escapar y se le ocurrió un plan. En primer lugar, tenía que liberarse de las cuerdas con las que estaba atado. Empezó a trabajar con cuidado, utilizando los dientes y las manos. Fue un proceso largo, pero Carl fue persistente y se concentró. Una vez libre, decidió comprobar si todos los monstruos habían abandonado la cueva. Salió de las sombras y empezó a pasearse por la cueva en silencio, intentando no hacer ruidos innecesarios. Oyó un ruido a lo lejos, lo que significaba que los monstruos seguían aquí. Carl decidió comprobar la salida de la cueva. Se acercó cautelosamente a la entrada y se asomó al exterior. A lo lejos, vio el contorno de un bosque y montañas, lo que significaba que no estaba tan lejos de la civilización. Decidió aprovechar el momento y salió de la cueva. Comenzó a moverse lentamente, paso a paso, hacia el bosque, intentando pasar desapercibido. Pero cuando oyó ruidos cerca, no se arriesgó a correr, sino que volvió a la cueva para esconderse y hacer otro intento de fuga. Carl sentía que su fuerza y resistencia eran sus principales herramientas en la lucha por la libertad. Sus pensamientos se arremolinaban con diferentes formas de escapar y se esforzaba por encontrar la más segura y eficaz. Se dio cuenta de que tenía que ser persistente e inteligente para superar todas las dificultades. Sin embargo, además de los pensamientos sobre la huida, la mente de Carl daba vueltas constantemente a lo mismo. Tenía muchas ganas de comer. Hacía mucho tiempo que no comía, y el hambre era ya insoportable. Cada vez que pensaba en escapar, sus pensamientos se reducían a cómo encontrar comida y saciar su hambre.
sin fuerzas, no podría cumplir su plan y salir de la cueva. Carl se dio cuenta de que tenía que ser extremadamente cauteloso y tener mucho tacto para escapar con éxito, por lo que ideó un plan de acción. 1. Liberarse de las cuerdas. Carl se dio cuenta de que primero tenía que liberarse de las cuerdas que lo ataban. Siguió trabajando en ello, utilizando los dientes y las manos para arrancarlas rápida y silenciosamente. Así lo hizo al principio. Segundo, encontrar una salida. Una vez liberado, Carl iba a seguir cuidadosamente los movimientos del Bigfoot hasta la salida de la cueva. Tenía que pasar desapercibido y evitar cualquier ruido. También sabía hacia dónde debía correr. 3. Evitar obstáculos. Carl iba a superar todos los obstáculos en su camino hacia la salida. Ya fueran otros Bigfoot o trampas peligrosas, estaba preparado para cualquier reto y dispuesto a llegar hasta el final. 4. Correr lo más lejos posible. Después de ser escogido fuera de la cueva, Carl iba a correr lo más lejos posible del Yeti para salir de su vista y llegar a la civilización. 5. Encontrar ayuda. Se dio cuenta de que el hombre tendría que nadar hasta él en 1 o 2 días. Carl estaba dispuesto a pasar por todos los obstáculos y pruebas para llegar a la libertad. Su determinación y perseverancia eran sus puntos fuertes, y sabía que podría superar todas las dificultades. En su camino hacia el rescate, Carl decidió finalmente escapar de la cueva. Pasó junto a los monstruos dormidos, evitando ruidos y no llamando la atención. Su corazón latía con fuerza, pero se concentró y siguió avanzando. Cuando llegó a la salida de la cueva, se asomó y vio la silueta del bosque a lo lejos. Era su oportunidad de salvarse. Decidió correr tan rápido como pudiera para alejarse del Yeti y llegar a la civilización. Carl empezó a moverse lenta, pero decididamente hacia el bosque. Se escondió detrás de rocas y árboles, intentando pasar desapercibido. Estaba muy decidido a alcanzar su objetivo y volver a la libertad. Cuando estaba cerca del bosque, oyó pasos detrás de él. Se dio la vuelta y vio a 2 yetis corriendo hacia él. Obviamente, se habían dado cuenta de su huida. Carl se activó y aceleró el paso. Corrió como nunca antes lo había hecho, superando obstáculos y sucumbiendo a las trampas. Su corazón latía con fuerza y sus músculos se tensaban hasta el límite. Vio su objetivo, el bosque, donde esperaba encontrar ayuda y rescate. Finalmente, salió a campo abierto y vio a lo lejos a un hombre en una barca. Se dio cuenta de que era su oportunidad de ser rescatado y corrió hacia él, gritando y suplicando ayuda. El hombre lo vio y llegó a la orilla. Ayudó a Carl a subir a la barca y se alejó nadando de la orilla, sin dudarlo. Carl estaba salvado. Carl apenas podía respirar. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Intentó desesperadamente explicar al hombre lo que le había ocurrido, pero era como si su mandíbula no le escuchara. Por favor, tiene que creerme. Fui prisionero de un Bigfoot. Me retuvieron en una cueva. Me escapé. Carl se tambaleó y sintió que perdía el conocimiento. El hombre lo sostuvo rápidamente y le acarició la espalda, tratando de calmarlo. Cálmate, amigo mío. Estás a salvo. Todo ha desaparecido. Ahora estás a salvo. El hombre hablaba tranquilizadoramente. Carl cerró los ojos. Sus pensamientos se volvieron borrosos. Sintió que se quedaba dormido. Gracias, 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 susurró antes de perder el conocimiento y caer en los brazos del olvido. Al despertar en el hospital, Carl no vio a ningún hombre, ningún barco, nada. Estaba rodeado de paredes blancas y extraños aparatos médicos. Carl sintió una fuerte debilidad y dolor en todo el cuerpo. Se dio cuenta de que estaba en un hospital. Los médicos le explicaron que lo habían encontrado en la costa,
inconsciente y malherido. Fue rescatado por un pescador local que tropezó con él y lo llevó al hospital. Carl estaba conmocionado y agradecido por el rescate. Se dio cuenta de que se trataba de un milagro. Tras escapar de la cueva, estaba vivo y a salvo. Poco a poco, con el paso de los días, Carl se recuperaba y se encontraba cada vez más cerca de la recuperación total. Se dio cuenta de que era su voluntad de sobrevivir y su perseverancia. Eso le había ayudado a superar todos los retos y a sobreponerse a todas las adversidades. Cuando por fin Carl recibió el alta del hospital, estaba agradecido por una segunda oportunidad en la vida. Cuando contó la historia a sus médicos y familiares, nadie le creyó, pues decían que Carl se había sobrecalentado al sol